Hola, bienvenidos de nuevo a Biología a través de los números. Para este video me gustaría que siguiéramos haciendo algunas estimaciones divertidas que nos dan números bastante sorprendentes. Am, Al final quisiera que habláramos un poquito sobre 6 reglas, 6 buenos tips para hacer buenas estimaciones en lo que sea, en cualquier aspecto, no solo en biología. Entonces, les dejé el link a este artículo en la descripción del video. Me gustaría que pausaran el video y lo bajaran. Como saben, en química tenemos la tabla periódica con números relevantes para la materia, para la química. En la física tenemos muchos manuales y muchos apéndices en los libros donde nos viene una lista de las constantes físicas, por ejemplo la constante del gas ideal, la carga del electrón, la constante de Boltzmann, qué sé yo, una serie de constantes. Y este es un intento burdo de tener algo similar en biología. Vienen aspectos como el tamaño de algunas células, el tamaño de sus genomas, cosas sobre difusión, en fin. Échenle un ojo al artículo y lo vamos a estar utilizando en algunas estimaciones a lo largo del curso. Entonces, para la primera estimación tenemos un dato curioso. ¿Ustedes sabían que tenemos entre 2 y 3 kilogramos de bacterias en nuestro intestino? Parecen bastantes bacterias, pero nuestro objetivo es precisamente calcular ese número. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el número de bacterias que tenemos en el intestino si solo conocemos el peso total de las bacterias? Bueno, nuestra primera suposición es que todas las bacterias son E. coli. Es decir, E. coli es una bacteria ni muy grande ni muy pequeña, entonces es un buen estándar. ¿Y qué es lo que sabemos de E. coli? En el video pasado calculamos que el volumen de E. coli es aproximadamente un micrómetro cúbico. Lo cual es igual, si ustedes recuerdan que un micrómetro es igual a 10 a la menos 6 metros y esto está elevado al cubo, entonces el volumen de una bacteria en metros cúbicos es 10 a la menos 18 metros cúbicos. Pero eso es el volumen, necesitamos obtener la masa, para eso necesitaríamos saber la densidad de una bacteria. Entonces la siguiente suposición va a ser que la densidad de coli es aproximadamente la densidad del agua. Y bueno, ustedes si alguna vez han crecido bacterias en un medio de cultivo, no se sedimentan tan rápidamente. Entonces podemos decir que su densidad es bastante similar a la del agua. Al menos es la primera aproximación que tomaremos. Y si recuerdan el dato, esto era 1000 kilogramos, es decir, 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahora sí, con estos dos datos podemos calcular primero la masa de E. coli. Entonces vamos a calcular la masa de una sola bacteria. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que 10 a la menos 18 metros cúbicos equivalen a una E. coli. Y multiplicando eso por su densidad directamente, 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, nos va a quedar en unidades de kilogramos por bacteria. Y eso nos da aproximadamente 10 a la menos 15 kilogramos por coli. Teniendo este dato en mano, ahora sí podemos calcular el número total de bacterias en el cuerpo humano. Eso sería, nosotros queremos número de bacterias, vamos a ponerle NB. Entonces, sabiendo que tenemos aproximadamente 2 kilogramos de bacterias, y nada más sería cosa de colocar que es el dato que acabamos de obtener, que 10 a la menos 15 kilogramos equivalen a una E. coli. Entonces en el intestino aproximadamente tenemos 2 por 10 a la 15 bacterias. Incluso si, no, si se sienten como medio inseguros de su cálculo, podrían reportar un rango, por ejemplo, de 10 a la 14 a 10 a la 13, digo a la 15, perdón. Entonces cualquiera de estas dos opciones sería una buena primera aproximación.
Pero 10 a la 15 no me dice mucho en realidad. No sé si son muchas bacterias o son pocas. Entonces, para tener una comparación, calculemos cuántas células humanas hay en el cuerpo humano. Primero, en la parte de aquí del artículo que les pasé, que espero que ya hayan bajado, nos dice que el volumen de una célula de mamífero está entre 100 y 10. Vamos a tomar nosotros un valor medio que sería 1000 micrómetros cúbicos. Si se preguntan cómo calculé ese valor medio, es una regla muy útil que se llama el promedio geométrico. Lo que hacen es multiplicar el menor valor, 100, y luego el mayor valor, 10.000, y luego le sacan la raíz. Entonces esto me daría, tenemos 10 a la 4 por 10 a la 2 es 10 a la 6, y la raíz de 10 a la 6 es 10 a la 3. Esta pequeña regla es muy, pero muy útil. Creo que me dedicaré más adelante a utilizarla para que vean el poder de esta simple reglita, pero por ahora, bueno, así es como calculé el punto medio. Entonces, lo que acabamos de calcular es que el volumen de una célula humana es aproximadamente 10 a la 3 veces el volumen de una bacteria, de E. coli. Y eso implica pues que si tomamos que la densidad es también más o menos como la del agua, la masa de una célula humana pues es también 10 a la 3 veces la masa de una bacteria. Entonces, vamos a suponer, yo peso, revelándolo ante el público, aproximadamente 83 kilogramos. Para que el cálculo sea más fácil, vamos a decir que peso 100 kilogramos. Entonces, la masa de Manuel es aproximadamente 10 a la 2 kilogramos. Y ahora sí, con estos datos podemos calcular el número de células. Entonces queremos calcular el número de células en el cuerpo humano. Vamos a ponerle número de células humanas. Y esto, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, primero sabemos que una masa de célula humana, dijimos que equivale a 10 a la 3 masas de E. coli. Sabemos que la masa de E. coli es 10 a la menos 15 kilogramos, como calculamos hace unos momentos. Y bueno, sabemos que mi masa es aproximadamente 10 a la 2 kilogramos. Entonces, siendo cuidadosos con las unidades, vamos a ver si nos queda lo que queremos. Nos queda masa de una célula, es decir, podríamos aquí usar un tonto factor de conversión de que la masa de una célula es igual a, pues equivale a una célula. Ya nos quedarían las unidades que buscábamos. ¿Y qué nos da este resultado? Esto es, vamos a ver, 10 a la menos 3 por 10 a la 15 por 10 a la 2 es igual a 10 a la 17 menos 3, 10 a la 14. Entonces de nuevo podremos, si se sienten inseguros del cálculo, reportarlo como un rango de más o menos 10 a la 13 a 10 a la 14. Pero vamos a comparar los números. Dijimos que las bacterias eran de 10 a la 14 a 10 a la 15 y las células humanas de 10 a la 13 a 10 a la 14. Es decir que lo que llamamos nosotros como ser humano en realidad tiene 10 células de bacteria por cada célula de ser humano en el cuerpo. A mí me sigue sorprendiendo ese dato cada vez que lo escucho. Es decir, yo mismo soy más bacterias que humano. Soy como un ecosistema completo para las bacterias. Vamos a comparar rápidamente si mis resultados fueron cercanos a los que se reportan en la literatura. Entonces aquí tengo abierta BioNumbers, espero que ya hayan explorado la página.
Y si ven, dice que el número total de células humanas es más o menos de 3 por 10 a la 13. Entonces está en el rango que habíamos dado, 10 a la 13 a 10 a la 14. Y por acá abajo... ¿dónde estaba? Ah, aquí. Número de células microbianas es de 10 a la 14, que también está dentro del rango que habíamos dado. Y sigue manteniéndose la relación de 10 células bacterianas por cada célula humana. Esa clase de números y de cálculos detrás de una servilleta que te dan números que no esperabas es bastante interesante. Entonces, olvidé regresar, perdón, problemas técnicos. Listo. Bueno, ese es el primer cálculo. Vamos a hacer otro cálculo interesante que tiene que ver con la longitud de... ¿Qué tanto se tiene que empaquetar el DNA en realidad para que quepa en una célula? Entonces, checando el artículo de nuevo de los números, vemos que la longitud del genoma humano está en 3.2 gigabases, que es como 3 por 10 a la 9 bases. Y la distancia horizontal entre base y base es de 0.34 nanómetros o más o menos 3 angstroms. Entonces acuérdense de este número. Y del otro habíamos dicho que eran 3 por 10 a la 9 bases. Con eso vamos a calcular cuánto mide linealmente el genoma humano si lo estiráramos. Entonces, abriendo la página nueva, apuntamos los datos. Dijimos que el genoma humano es aproximadamente de 3 por 10 a la 9 BP, que significa base pairs, pares de bases. Dijimos que la distancia, si tenemos la doble hélice así dibujada horrible, la distancia entre dos bases es aproximadamente de 3 angstroms, lo cual es igual a 3 por 10 a la menos 10 metros. Ahora sí, simplemente podemos calcular la longitud del genoma humano, Human Genome, es igual, o bueno, siempre es bueno, es aproximadamente, porque son estimaciones, de 3 por 10 a la 9 pares de bases. Y tenemos una distancia de 3 por 10 a la menos 10 metros por par de bases. Entonces esto nos queda, aproximadamente tenemos este 3 por este 3 es 9. Y tenemos 9 por 10 a la menos 1, que es prácticamente 10 a la 1, perdón, 10 a la 0, que equivale a un metro. Entonces, el genoma humano, si yo lo estiro, mide un metro. Y sin embargo, cabe en una célula que mide como 15 a 30 micrómetros de diámetro. Es decir, en algo que mide 10 a la menos 5 metros, tengo que doblar algo que mide un metro para que quepa. Entonces el nivel de empaquetamiento del ADN es impresionante. Hay muchos sistemas moleculares dedicados a eso. eh, y hay cálculos sobre la energía que se requiere para enrollarlo y todo eso. Podremos ver eso más adelante en el curso. Pero bueno, estas dos estimaciones sencillas que dan números, bueno, que en lo personal a mí me sorprenden. Ojalá que todos estén así como, wow, nunca había pensado en eso. Eh, Quisiera terminar el video nada más diciéndoles algunos tips sobre cómo hacer buenas estimaciones. Mi amigo Justin Boyce, que trabaja en Caltech, pueden buscar su nombre en internet si gustan ver su investigación, me dio estos tips que son bastante útiles, pienso, para hacer buenas estimaciones. El primero de ellos es que lo hagamos sin temor. Si yo ahorita me hubiera equivocado no sé, si me preguntan cuántos ornitorrincos viven en Australia o cuántos cabellos tengo en el cráneo, pues si arrojo un número eh,
aleatorio o empiezo a dar estimaciones basadas en algunas suposiciones que tengo, no tengo por qué tener miedo a equivocarme. Digo, nadie te va a reprobar o a asesinar por no saber cuántos ornitorrincos hay en Australia. La siguiente estrategia que debemos tener en mente es dividir y vencer. Como lo hicimos ahorita para calcular, por ejemplo, el número de bacterias, teníamos algunos datos. Teníamos la densidad de una bacteria en específico, teníamos su volumen y empezamos a juntar las piezas en pequeños problemas para llegar al resultado correcto. Esta estrategia la vamos a usar más a fondo en estimaciones más complicadas, una vez que tengamos más background para hacer otro tipo de estimaciones biológicas. Una que creo que es bastante importante y a veces menospreciada es escuchar a tus vísceras. Listen to your gut. Esto se refiere a que, por ejemplo, si la longitud del genoma humano nos hubiera salido ahorita de 1 kilómetro, dirías, ay, caray, no me suena bien, no me suena bien, algo está mal. Y revisarías tu cálculo y verías que su posición está mal o dónde te equivocaste. Porque tu instinto natural te dice que algo no anda bien. Entonces ese es una muy buen tip. Siempre escuchar a tus vísceras o algo así como a tu corazón si quieren verse más poéticos. La siguiente es mentir habilidosamente. Por ejemplo, cuando dijimos la densidad de E. coli es más o menos como la densidad del agua, es una mentira. No es específicamente la del agua, pero es la primera aproximación y nos sirve bastante bien como aproximación de orden cero, se dice mucho en física. Entonces, decir esa clase de mentiras siempre ayuda a salir de problemas. La otra estrategia es utilizar tácticas de guerrilla. Saben que las guerrillas, bueno, se dividen en el campo y te empiezan a atacar por varias direcciones. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos muchos números que no parecen no estar correlacionados, intentaríamos conectarlos a través de algunas suposiciones o buscar otros números o usar todo lo que tengamos a nuestro alcance para, para contestar la pregunta. Por ejemplo, si quisiera contestar la pregunta de cuántos cabellos tengo en el cráneo, pues igual y voy al espejo, me levanto los cabellos de la frente y rayo más o menos como 1 centímetro. Y digo, así como a ojo de buen cubero, ¿cuántos cabellos tengo en 1 centímetro? No, pues tanto X, ¿no? Y luego hago una estimación burda de cuánto mide el área de mi cráneo. Y ya, puedo acercarme más o menos al orden de magnitud del número de cabellos que tengo. Y el último consejo, bastante útil, de cuando es posible, es hacer un cross-check o una validación por otro método. Podríamos haber calculado el número de bacterias en el intestino a través de otro camino, por ejemplo, y si obtenemos un resultado muy similar al que obtuvimos en la primera ocasión, no significa que esté 100% correcto, pero al menos podemos estar mucho más seguros de lo que estamos diciendo. Pues bueno, estas son otras estimaciones sencillitas. Y esto es lo que tenía para este video. Nos vemos en el próximo video.